Muy bien, aquí estamos con la presencia del economista Dante Sica para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, en una semana en la que el dólar informal volvió a ser noticia tras varias semanas de tranquilidad, llegó a los 8 pesos para cerrar apenas por debajo de esa cifra el día viernes. Bueno, ¿a qué atribuye justamente este incremento brusco en los últimos días del dólar informal? ¿Crees que hay algún hecho que lo disparó? Porque había habido varias semanas de relativa calma en el mercado. Yo te diría que no hay un hecho que dispare. Digo, si uno se pone a analizar, el gobierno está viendo que en los últimos días se esperaba un flujo mayor de liquidación de exportaciones. La liquidación de exportaciones de alguna manera se está retrasando. Los productores, ante, digamos, algunas declaraciones de los funcionarios que dijeron que el tipo de cambio a fin de año va a estar casi a 6, entonces están de alguna manera tratando de retener todo lo que puedan la liquidación de la cosecha, ¿no? Solamente van a estar liquidando aquello que necesiten para hacerse en pesos para poder hacer las tareas de siembra, y eso me parece que está secando un poco la plaza. De alguna manera también está relacionado con lo que recién planteaban ustedes, la caída de reservas del primer semestre, de los primeros 2 meses, donde el gobierno tiene necesidades de pago, tiene necesidades de operación, pero el flujo de dólares por parte del comercio exterior, que es los únicos dólares que están entrando hoy a la economía, se está retrasando más de lo que estaban esperando. Entonces, de alguna manera, esto, más la liquidez que vemos en el mercado de lo que fue el proceso de emisión, que si bien en enero habían absorbido bastante emisión, en febrero de nuevo de alguna manera soltaron un poco la mano, creo que está impactando sobre el dólar paralelo. Los productores tienen un doble juego, ¿no? Porque por un lado está bien, esperan, ¿no?, que el dólar en el mercado local aumente, pero también, ojo, no vaya a ser que el precio de la soja caiga, ¿no?, como sucedió esta semana. No, es cierto, pero da la sensación que este año la soja se va a mantener en un promedio alrededor de los $500, no va a tener la suba tan fuerte que tuvo el año pasado, pero realmente es un valor atrayente. También yo tomaría en cuenta el impacto de lo que pudo haber estado en los mercados, de lo que fue la decisión de Vale, ¿no?, de retirarse, claro. Y esto hizo un poco de ruido. Vos sabés que cuando hay ruido aumenta la incertidumbre y la liquidez del mercado, que hoy no sabe dónde canalizarse, se canaliza básicamente más que todo por un poco más de expectativas negativas, se tiende a canalizar a través del tipo de cambio. Fíjense que de la mano de lo que fue el salto del dólar paralelo, el contado con liqui, como ustedes hablaban, está trepando a casi 8.40, cuando sí, la semana pasada, hace 15 días, no superaba el valor de 8. Decime una cosa, es una pregunta difícil, pero bueno, obviamente especularás. ¿Qué esperas que suceda con el dólar informal en los próximos meses? ¿Crees que va a seguir el comportamiento de la inflación? ¿Va a estar por debajo o va a estar por encima de la inflación? Para poder mirar ese mercado hay que mirar qué es lo que va a pasar con la emisión. Y para eso hay que mirar el tema fiscal. Es claro que el gobierno en un año electoral no puede frenar el grado de crecimiento de su estructura de gasto. Y este año nosotros estimamos que con el crecimiento de los recursos vamos a tener un déficit de un punto y medio con respecto al PBI, que se financia todo con emisión. Eso implica que van a tener... que el año pasado. Yo te diría que menos, porque el año pasado el déficit fue mayor porque tuvimos que pagar más intereses. El famoso cupón de PBI, claro. El BODEN 2012, exigieron al Banco Central un mayor grado de intervención en el mercado para hacerse de esos dólares y emitir. Este año va a ser menor, pero no mucho menor, 80.000 millones de pesos. El año pasado los 100.000 millones de pesos explicaron casi el 50% del total de la emisión de todo el año. Este año van a estar explicando casi un 40%. Entonces, mientras mantengamos este fuerte nivel de liquidez y los poseedores, o sea, la demanda de dinero, no encuentre dónde canalizarlo, ya sea a través de bienes o a través de algún tipo de inversión, como podría ser desde el bono YPF hasta el mercado inmobiliario, según como venga el clima político también, esa liquidez puede presionar sobre la brecha. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que esperar? No una baja de la brecha. Es claro que esta brecha ya se estableció en 50%, es difícil pensar... Tampoco uno puede pagar 15 pesos por un dólar. No, totalmente. Pero cuando vos entrás, es cierto, pero cuando vos entrás en situación de desconfianza y de pánico, cualquier precio existe, ¿no? Digo, el valor del dólar es el valor del dólar que conseguís cuando no conseguís. Entonces hay sectores que en situaciones de incertidumbre, de miedo, entre comillas, de pánico, por llamarlo de alguna manera, pueden avalar un tipo de cambio muy alto pensando que puede venir algún tipo de devaluación mayor. Entonces, claro, con este tipo de liquidez uno debería pensar que la brecha no va a bajar y va a depender mucho de cómo el gobierno actúa en materia de política económica, la desconfianza que siembre o no,
y un poco también el movimiento político con respecto a si la brecha pueda dispararse. Que baje lo veo difícil. Eso seguro, coincido. Dante, conocemos un poco, bueno, tu expertise en el mercado brasilero. Hablabas recién de la decisión de la minera Vale de retirar esas inversiones. ¿Las ves justificada esa decisión o te parece que fue un poco apresurada? Yo diría, hay quizás elementos que nos faltan los analistas que estamos por afuera del sistema. Es claro que cuando uno mira, por lo menos en una primera instancia, la decisión de Vale, hay un tema que tiene que ver con el contexto internacional. Los precios internacionales no son los precios del momento en el cual se generó el proyecto, la demanda ha caído un poco y los precios no son tantos. Y también ha habido un cambio en el contexto. Piensen que esta es una inversión que se decidió entre el 2006-2007 y se empezó a poner en marcha. El contexto de régimen de políticas públicas no tiene nada que ver con el contexto en el cual está... O sea, el tipo de cambio real, empecemos, ¿no? Es fundamental. Desde el tipo de cambio real apreciado, desde el control de cambios, desde la intervención en los mercados, las condiciones macro cambiaron. Aparte es un proyecto que implicaba no solo la producción en Mendoza, sino un ferrocarril que cruzaba 4 provincias. La cantidad de requisitos regulatorios, etcétera, que las provincias de alguna manera le pidieron, también aumentaron los costos del proyecto. Entonces creo que en su momento Vale debe haber analizado su flujo de caja de la compañía a nivel internacional, el flujo de caja que empezó a aumentar, porque vos traías dólares a tipo de cambio oficial, pero tenés que gastar en pesos que crecen con una inflación en dólares de más del 15-12% en los últimos años acumulada, y ha llevado la decisión. Quizás tendría que haber sido más negociada, seguramente, pero el contexto te diría que explica tanto local, más local y el internacional explican bastante la salida. Dante, entiendo que también cayó el año pasado el precio del hierro, ¿no? El principal producto que vende esta empresa, ¿no? Totalmente, por eso digo que hay una situación también a nivel internacional de la empresa donde quizás en un contexto de precios de commodities volando, el aumento de costos internos o las dificultades internas no hubiesen impactado tanto. En un marco de escasez es mayor. Ahora, ¿te parece que esto puede generar algún tipo de ruido, polémica que trascienda este hecho puntual a nivel más de diferentes sectores entre Argentina y Brasil o va a quedar en esto solamente? Entre Argentina y Brasil la relación no viene bien. Estamos en una etapa de equilibrio bajo, donde hay mucha desconfianza por parte de ambos lados, te diría mucho más quizás de parte de Brasil que de Argentina, por respecto a pactos y acuerdos que vienen realizándose hace años y que muchas veces no son cumplidos. Entonces, creo que es una piedra más, es un ruido grande, pero es una piedra más en una relación. En Argentina hoy hay 350 empresas de Brasil instaladas acá y hace mucho que vienen quejándose de los problemas de riesgo regulatorio, el tema de no poder remitir utilidades sin ningún tipo de normativa que la respalde, problemas y dificultades para traer partes para poder invertir acá. Entonces, no hay una salida, ni creo que esto va a desencadenar una salida masiva de capitales, pero lo que es claro es que los últimos 2 años todos los procesos de expansión y de inversión están en una etapa de stand-by. Algunos los ralentizan, aquellos que no los lanzaron esperan un poco más. Se nota que hay un impacto en lo que es la inversión externa, que no solo no entra, sino que sus proyectos de expansión de alguna manera están en un estado un poco más lento de ejecución que lo que venía haciendo antes. Claro, porque a priori parecería extraño que YPF busque un socio como Chevron en Estados Unidos y no se asocie, por ejemplo, a Petrobras, ¿no? Siendo que se intenta fortalecer de alguna manera este vínculo de Mercosur. Es cierto, pero Petrobras tiene una condición especial. Petrobras, cuando uno analiza la actuación de la compañía a nivel internacional, viene desinvirtiendo en todos lados porque está canalizando o está liquidando activos para tener liquidez para el gran desafío que tiene, que es el presal, que quizás es mayor a lo que estaba esperando. Nos quedan unos 30 segundos más o menos. Esta semana se conocieron los datos de inflación publicados por las consultoras privadas que difunde el Congreso. La inflación anual cayó levemente, cayó del 26,3 al 25,3. ¿Un éxito del congelamiento de precios? Yo te diría que las medidas que toma el gobierno contienen pero no detienen. Entonces, lo que tenemos es que el control de precios puede contener, seguramente esto, una vez que entras va a ser difícil salir porque las causas de la inflación no las trabajas, con lo cual vamos a tener congelamiento y controles hasta finales del año, o por lo menos hasta el momento que el gobierno decida realmente, como vos decías antes en el bloque anterior, tomar un poco, tener una política macro que se dedique a combatir las causas de por qué tenemos este desequilibrio. Muy bien, bueno, Dante, muchas gracias. No, al contrario, vamos entonces con este análisis de Dante Sica sobre las cuestiones que nos están preocupando, la fuerte, la brusca
subida del dólar informal en el mercado local en la última semana, la decisión de la empresa Vale de abandonar el país y por último la inflación y los efectos del congelamiento de precios sobre la misma. Nos vamos entonces con toda esta información, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.